Hola chicos, ¿cómo les va? Espero que todo bien, que estemos pasando esta cuarentena, este periodo de aislamiento lo mejor posible. Bueno, es la primera vez que aparezco en cámara, pero les quiero explicar el concepto que me están pidiendo. Nosotros venimos hablando como primeras tareas, allá en las primeras clases de marzo, acerca del concepto de géneros literarios, género narrativo y género dramático. Después de cada género trabajamos un texto. Primero, La princesa de la luna con el narrativo. Segundo, La tercera palabra con el dramático. De ahí les expliqué después que había tipos de textos o clases de textos. Ustedes, me acuerdo que costó entender el tema, entonces en vez de darles la definición de especie, les hablé de tipología textual. Y ahí llegamos a la conclusión de que había, por ejemplo, cuentos fantásticos, cuentos realistas, cuentos de suspenso, cuentos de humor, de terror psicológico y demás. Ahora, ¿qué pasa? Cada texto tiene una superestructura y una estructura. Son dos conceptos totalmente diferentes. La superestructura es lo que ustedes vienen conociendo desde la escuela primaria, con el concepto de introducción, nudo y desenlace. Ese es un viejo concepto. En realidad, ahora hablamos de otros conceptos. Hablamos de situación inicial o marco, donde se remite el lugar donde sucede la obra, el tiempo o el contexto. Después hablamos de las complicaciones de la obra, es decir, todos los hechos que se van sumando, toda esa cadena de acciones que se va sumando para llegar a qué? Bueno, a que la obra tenga un desarrollo. Hay un tercer concepto que todavía no se los había mencionado, que se llama clímax, que es el momento de máxima tensión en la obra. Y finalmente, el último concepto es el de resolución o desenlace, es decir, cómo termina la obra. Esa forma, toda esa obra, ya sea en un cuento, en una obra de teatro, en una novela, en cualquier tipo de obra que nosotros trabajemos, está contada de una manera, está escrita de una determinada manera. Esa manera se llama estructura. ¿Y cuál es la estructura? Sería el molde, el molde fijo que adopta un escritor para decir, bueno, esta historia la voy a contar de una manera determinada. Por ejemplo, la más sencilla de todas es la estructura lineal o cronológica. ¿Cómo cuenta el autor la obra? La cuenta desde el comienzo, el desarrollo y llega al final. ¿Cuánto tiempo puede durar eso? Y bueno, puede ser un mes, pueden ser una semana, pueden pasar horas nada más, pero siempre es cronológico, va desde el principio hacia el final. Otra forma de contar una historia es la que llamamos estructura circular y se define con un círculo justamente. ¿Qué quiere decir eso? Que la obra comienza, se desarrolla y vuelve al lugar del comienzo. Otra forma para contar una historia es la de relato enmarcado o texto enmarcado. ¿Qué es esto del texto enmarcado? Hagan volar un poco la imaginación y piensen en un cuadro. ¿Un cuadro qué tiene? Un marco. ¿Bien? Y dentro del marco hay algo que está conteniendo. Puede ser una pintura, puede ser una fotografía, puede ser una imagen que mamá quiso llevar a enmarcar porque le gustó y era un recuerdo de ustedes de la infancia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay un texto dentro del otro. ¿Cuál de los dos es el más importante? ¿El de afuera, que es el marco que contiene la historia, o el interior? El más importante justamente es el interior, porque si yo quiero enmarcar una fotografía, por más hermosa que sea
por más hermoso que sea el marco, que haga el diseñador justamente de los marcos, el marquista, nunca va a ser tan linda como la fotografía que yo quise enmarcar, ¿entienden? Esa es la estructura del relato enmarcado. Y después hay otra estructura más que se llama digresiones temporales o flashback, que es muy utilizada en el cine. En el flashback, generalmente una persona que hace, comienza, cuenta algo y vuelve al presente. Comienza, cuenta algo, recuerda algo. Por lo general, todas las películas de suspenso tienen algo de esto que tiene que ver con la estructura del flashback. Van y vienen en el tiempo. Por eso también se llaman digresiones temporales. Desde el presente, el autor lo que hace es recordar lo que pasó en un tiempo determinado. Por el otro lado, también hay otras estructuras, sobre todo en las novelas policiales o en las obras de corte policial, que pueden comenzar por el final, diciendo, por ejemplo, yo soy. Hay una novela que se llama El túnel, que si bien no es policial, es de corte psicológica, pero tiene todo un apartado policial. Dice, yo soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. ¿Qué quiere decir con todo esto? Que ya me está adelantando el final. Recuerdo siempre los comentarios de mis alumnos diciéndome, profe, ¿para qué vamos a leer una novela de la cual ya nos contaste el final? Y yo siempre les digo, ¿es que el final será lo importante? Cuando el final está expresado en los 2 primeros renglones de la novela, no. El final no es lo importante. Lo importante son todos los pasos previos que llevaron a esa persona a asesinar a María Iribarne en ese caso, en el caso del túnel. O sea, y esa estructura es otra estructura que comienza por el final, va hacia el principio y se llama racconto, que es un término italiano que quiere decir volver a contar. Y también seguramente conocerán otra estructura que es muy utilizada en el cine, que se llama estructuras paralelas. ¿Qué sucede? Que mientras se cuenta una historia, se va a contar otra en formato paralelo. Resumiendo, a ver, les voy a contar o les voy a explicar, les voy a categorizar cuáles son las estructuras fundamentales en una obra, esos moldes de los que se sirve el autor para contarnos la obra. Primero, puede ser lineal o cronológica, sigue el orden del tiempo. Segundo, puede ser circular, comienza, se desarrolla y vuelve al mismo lugar de inicio. Tercero, puede ser un relato enmarcado. El relato enmarcado es un texto que se encuentra dentro de otro, donde el más importante es el que se encuentra dentro. Lo demás sirve de marco, por eso uno se llama relato marco y el otro relato enmarcado. El cuarto tipo de texto, o el cuarto tipo, de estructura, es el flashback o digresiones temporales, van y vienen en el tiempo. Y hay otra estructura más que la conocemos con el nombre de estructuras paralelas, donde una estructura, como en las rectas paralelas, una estructura se va contando a la vez que se cuenta otra. Bueno, espero que esto les haya clarificado un poco el panorama. A partir de ahora, anoten cada estructura en su carpeta, así ya queda explicado el tema, y decidan después cuál es la estructura que tiene Los árboles mueren de pie. Dentro de todas las estructuras que yo les nombré, una de ellas es la de Los árboles mueren de pie. Y con eso van a poder resolver perfectamente la actividad que tienen, ya no para esta semana, sino acuérdense que lo cambié para el lunes 4 de mayo. Espero que tengan una muy buena semana, que terminen muy bien el domingo y bueno, valoren el video porque es la primera vez que lo hice. Traté de hacerlo lo mejor posible y bueno, espero que salga bien. Les mando un beso grande y cualquier cosa, siempre estoy acá. Un beso de todo corazón hasta que nos volvamos a encontrar, profe Gladys.